¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Lucas, capítulo 20. Va a ser esta semana, la última semana del año en que estaremos compartiendo la palabra de Lucas, porque la semana que viene estaremos compartiendo la palabra de la Navidad y luego un mensaje especial de fin de año. Así que hoy vamos a compartir la palabra de Lucas, capítulo 20, los versículos 9 hasta el 19. Y quiero invitarte a que podamos leerlos alternativamente. Dice así: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Hasta ahí la palabra de hoy. Bueno, casi me adelanté un versículo. Vamos a orar entonces por el mensaje de este día. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra de hoy. Ayúdanos a comprender cuál es el mensaje que tú nos das. Especialmente ayúdanos a meditar en tu extraordinario amor hacia nosotros, para que nosotros también guardemos la fortaleza espiritual para servirte a ti. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 17. Lo vamos a leer juntos, ¿sí? Ya, pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que fue desechada. Indignados por el protagonismo que había tomado Jesús, los líderes religiosos del templo se le habían acercado para increparlo. Como vimos la semana pasada, ellos cuestionaron su autoridad. Pero el Señor terminó por incomodar a sus adversarios al requerirles una simple respuesta que no pudieron darles. Les preguntó si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Claramente, la obra de Juan el Bautista era del cielo. Pero los líderes religiosos no pudieron contestar nada porque Juan el Bautista había testificado a Jesús como el Hijo de Dios prometido. Y ellos, por su orgullo, no querían aceptar esto. A causa de sus corazones duros, aquellos líderes religiosos perdieron el privilegio de encontrar su salvación y de vivir bajo el privilegio de estar en el privilegio de vivir bajo la autoridad de Cristo. Esta cuestión
podría haber concluido aquí. Ya el tema había estado terminado. Jesús podría haber continuado enseñando en el templo sin ningún tipo de problemas porque ya no podría ser expulsado. No obstante, Jesús no quiso dejar las cosas a medias. Quiso llevar a los líderes religiosos y también a todo el pueblo a experimentar un arrepentimiento sincero. Porque ellos se habían contentado, se habían conformado con vivir únicamente con la certeza de ser el pueblo escogido por Dios. Pero no estaban cumpliendo con los deberes que debían delante de Dios. Sin embargo, todo privilegio lleva consigo una responsabilidad. Cuanto mayor es el privilegio, mayor será la responsabilidad asignada. No obstante, los judíos se habían abrazado a la bendición sin reconocer su deber delante de Dios. Como consecuencia, terminaron por no lograr identificar y por desechar a la piedra principal de la construcción. Nosotros hemos recibido gratuitamente una gran bendición en Jesús. Gozamos de enormes privilegios celestiales. Aún así, no debemos conformarnos solo con esto. Debemos rendir los frutos que Dios espera de nosotros. Pero únicamente esto es posible cuando mantenemos vivo el recuerdo y latente la certeza en cuanto al amor de nuestro Padre Celestial. El extraordinario amor de nuestro Padre Celestial es el motor en nuestra vida de fe. Porque cuando olvidamos el amor de nuestro Señor, comenzamos a negarle los frutos que Él merece. Nuestro corazón se endurece, nos volvemos ciegos espirituales y terminamos por desechar a la piedra principal. Así que en este día, teniendo presente el persistente amor de nuestro Padre Celestial y reconociendo el gran privilegio de vivir bajo la autoridad de Cristo, vivamos en entrega y sumisión al único y verdadero Señor. Trabajemos por llevar más frutos ante la presencia de nuestro Dios. Démosle a Jesús el lugar que merece como la piedra principal en la construcción de nuestra vida. Amén. Continuando con sus enseñanzas que habían sido interrumpidas por los líderes religiosos, Jesús compartió una parábola. En ella habló de un hombre muy peculiar, en el cual podemos encontrar varias cualidades y virtudes. Este hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó por un tiempo prolongado. Por aquella época era frecuente que algunas personas compraran terrenos y los arrendaran a un grupo de trabajadores. El arrendamiento es un tipo de alquiler en el que el propietario recibe un pago a cambio de prestar su tierra a quienes quieren trabajar en ella. Una parte de las ganancias obtenidas por la explotación de la tierra se destina al pago de una cuota al dueño. El resto de las ganancias les pertenece a los obreros. Pero algo muy interesante acerca del dueño del terreno de la parábola de Jesús es que él no entregó su tierra vacía. Antes de arrendarla, dejó todo bien dispuesto. El Evangelio de Mateo nos dice: hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El dueño de la tierra plantó una viña, le colocó una cerca alrededor, preparó un lagar donde pisaran las uvas y construyó una torre de vigía donde pudieran almacenarse los frutos y donde pudieran vivir también los labradores. Además, él se aseguró de que se tratara de un terreno fértil. Por eso, a diferencia de otros que arrendaban terrenos vacíos, en los que no se sabía con certeza si darían ganancias o no, este hombre entregó una empresa llave en mano a un grupo de obreros que solo debían concentrarse en recoger los frutos que no tardarían en aparecer. Pero mirá además qué bondadoso fue este dueño, que tomó distancia por mucho tiempo para que los labradores pudiesen instalarse y adaptarse a su nuevo trabajo, y para que pudieran cubrir los gastos inevitables en un inicio de actividades. Sin tener la obligación de serlo, este hombre fue comprensivo y paciente con los labradores, dándoles un tiempo prudencial para su asentamiento.
De este modo, el dueño de la viña les mostró consideración y afecto a quienes ya eran más que afortunados por haber sido elegidos para trabajar, vivir y obtener ganancias en una tierra bien dispuesta. Lo único que se les demandaba era dar el pago correspondiente al dueño en el tiempo establecido. Aún así, ¿qué sucedió? Jesús nos dice que llegado el momento, cuando el dueño envió a algunos de sus siervos a cobrar la cuota adeudada, los labradores reaccionaron con violencia, agrediéndolos y despidiéndolos con las manos vacías. No una, sino varias veces. A decir verdad, ante el primer rechazo de aquellos trabajadores ingratos, el dueño debería haberse presentado en persona para exigirles el pago y echarlos de su viña. Pero este hombre no hizo esto. No quiso hacer uso de la fuerza, ni quería quitarles la bendición de tener un lugar donde vivir y trabajar a aquellos labradores, por más malvados que hayan sido, aunque merecían ser castigados. Actuó así porque los apreciaba y mantenía su esperanza en ellos. Esperaba que ellos pudieran recapacitar y arrepentirse de su mal proceder. Sin embargo, ninguno de sus mensajeros había obtenido una respuesta satisfactoria hasta el momento. A raíz de esto, aquel hombre tomó una drástica decisión. Dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Quién de nosotros enviaría a su hijo amado ante un grupo de hombres tan peligroso como aquel? Yo no lo haría. ¿Vos lo harías? ¿Misionero Mateo enviaría a su hijo a un grupo así? No. Pero aquel hombre envió a su hijo porque quería darles a aquellos labradores malvados una última oportunidad. Creyó que reconocerían en su hijo una voz de autoridad. Creyó que ellos cambiarían de actitud. Fue aquel hombre demasiado inocente, crédulo, inconsciente por haber actuado así. Sin lugar a dudas, él sabía que el ambiente era sumamente hostil. De todos modos, no quiso darse por vencido con aquellos labradores. Quiso intentar una vez más, dando lo mejor de sí, enviando a su hijo amado, para ver si desistían de su mal comportamiento. Pero ¿cómo reaccionaron entonces los labradores ante la visita del hijo? ¿Recordaron la bondad, la paciencia y el afecto del dueño? Jesús relató. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Lejos de recordar el enorme favor del dueño de la viña que les había dado todo, ignorando su paciencia y afecto al enviarles al representante más preciado que él tenía, lejos de pensar en el amor de este dueño, los perversos labradores vieron su oportunidad para quedarse definitivamente con la viña. Vieron la posibilidad de deshacerse del heredero y apropiarse de la tierra que ocupaban. A ellos no les importaba en lo más mínimo su relación con el dueño de la viña. Como oportunistas despechados, pensaron que si exterminaban al único hijo de aquel hombre, el heredero, nada podría detenerlos. Y así lo hicieron. Con cuánta crueldad obraron sin tener en cuenta todo el bien recibido por parte del dueño. No obstante, ellos tampoco consideraron las consecuencias de sus actos. No consideraron que aquel hombre no había actuado en persona por falta de carácter o debilidad, sino por haberlos estimado.
No consideraron que aquel hombre tenía el poder suficiente para juzgarlos y condenarlos. Por lo tanto, una terrible devastación venía en camino para aquellos labradores malvados. Jesús concluyó su parábola diciendo: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Los perversos ocupantes serían destruidos y el privilegio de habitar la viña sería trasladado a otros. Claro que Jesús no pretendía tan solo contar una historia atrapante y conmovedora. Con sus palabras, Él buscaba dar una urgente advertencia a sus oyentes. El profeta Isaías había graficado la relación entre Dios y el pueblo de Israel, diciendo: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esta profecía la dio Isaías más de 700 años antes que Jesús. Salmos también, por su parte, alaba a Dios diciendo: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. De este modo, la asociación entre una viña y el pueblo de Israel estaba profundamente impregnada en la mente y en el corazón de cada hebreo. Por eso, ante el relato de Jesús, que anunciaba la expulsión de los antiguos labradores, fue inevitable que sus oyentes se espantaran. De ahí que cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre! ¡Dios nos libre! Como aquel hombre de la parábola, lleno de cualidades y virtudes, Dios es el dueño amoroso de una hermosa viña a la que le ha provisto de todo lo necesario. Él ya lo ha dispuesto todo. Él es el bondadoso Señor que escogió al pueblo de Israel para que trabajase su tierra y diese frutos agradables. No obstante, ellos respondieron con violencia y maldad al dueño de la viña. Si bien Dios envió a sus siervos para que los amonestasen y les pidiesen los frutos correspondientes, ellos golpearon, maltrataron y mataron a sus profetas, no queriendo arrepentirse. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué actuaron así? Porque habían olvidado el extraordinario amor de Dios hacia ellos. Habían olvidado cuánto los había amado. Olvidaron cuánto los amó, habiéndoles dado acceso al glorioso privilegio de ser su pueblo. Como consecuencia, se estaban quedando con los frutos que le pertenecían al Señor, amando más la bendición que a la fuente de bendición. Ellos llegaron incluso a ignorar al Dios que los amó de tal manera que decidió enviar a su Hijo a la espera de que reconocieran su autoridad y desistieran de su mala actitud. No obstante, terminaron por desechar y matar a ese Hijo amado para apropiarse de la viña y de sus frutos. A causa de esto, su pronta destrucción estaba en camino. El Dios vivo haría recaer su juicio implacable sobre ellos, los condenaría y expulsaría de su lugar. En reemplazo de aquellos primeros labradores, por la gracia unilateral y el profundo amor del Señor, nosotros hemos hallado la salvación en Jesús y fuimos llamados a entrar en las labores, en su viña. Somos los nuevos obreros dentro de la obra de Dios. No obstante, como los antiguos labradores, si olvidamos el extraordinario amor que el Señor tuvo hacia nosotros, llegaremos a apropiarnos de los frutos que son suyos y empezaremos a ver nuestra realidad de forma distorsionada.
Cuando olvidamos el extraordinario amor de nuestro Señor, empezamos a ver la realidad de forma distorsionada. Cuando olvidamos el extraordinario amor de Dios, nos centramos más en nosotros mismos y en nuestra propia comodidad. Cuando olvidamos el extraordinario amor de Dios, servir al Señor se nos vuelve una carga innecesaria. Cuando olvidamos el extraordinario amor de Dios, fácilmente nos dejamos arrastrar por el pecado y nos creemos con el derecho a vivir en excesos y desenfrenos. Nuestro corazón se endurece y nos negamos a rendir cuentas ante el Señor. Y le negamos los frutos que Él merece recibir. Le negamos nuestra vida. Le negamos la adoración que Él merece recibir. Le negamos nuestro tiempo, sacrificio y energía. Todo esto por haber olvidado el extraordinario amor del Señor hacia nosotros. Tristemente, muchos cristianos de hoy se asemejan más a los labradores malvados que a obreros fieles y agradecidos, porque aman la bendición por sobre al dador de la bendición, porque olvidan el amor y el favor del dueño de la viña. Por eso, no quieren involucrarse en ninguna clase de compromiso, obediencia o disciplina. No quieren sacrificarse por servir a su Señor. Se inclinan más hacia el mundo y hacia sus deleites temporales. Sin embargo, necesitamos considerar que, si bien Dios nos ama inmensamente y nos aguarda con bondad y paciencia, Él es justo y juzgará con severidad el pecado. Por eso, en lugar de conformarnos o enorgullecernos por el privilegio de haber sido llamados a su viña, debemos luchar por presentar al Señor sus frutos y vivir con temor delante de Él. Pablo comparó nuestra entrada al reino de Dios con la obra de un jardinero que desgaja las ramas originales de una planta para poner en ella injertos silvestres. Él declaró: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Nuestro Señor nos bendice y nos llena de privilegios celestiales. Pero todo privilegio va acompañado por una responsabilidad equivalente. Habiendo sido conducidos a la bendición de morar en la viña del Señor, es de esperarse que trabajemos responsablemente en ella y rindamos los frutos al dueño de la viña. Frutos de adoración al único Dios, frutos de obediencia a su palabra, frutos de nuestra lucha espiritual en oración, frutos de una vida transformada por el arrepentimiento sincero, frutos de nuestra batalla contra el pecado en lugar de habituarnos a él, frutos de almas que atraemos ante el Señor para que encuentren en Él la vida. No obstante, nunca debemos olvidar que estos frutos vienen cuando mantenemos vivo y presente en nosotros ese extraordinario amor de nuestro Padre Celestial que, sin nosotros merecerlo, nos extendió la salvación y nos abrió las puertas de su reino de gloria. No es fruto de nuestro esfuerzo, es fruto de su amor obrando en nosotros. Vos y yo somos labradores celestiales. Hemos recibido un maravilloso privilegio. Ahora ha llegado nuestro turno.
nuestro turno de presentar los frutos debidos al dueño de la viña. No le demos la espalda pretendiendo dejarlo con las manos vacías. Recordando la inmensidad de su amor hacia nosotros, seamos agradecidos a Él y presentemos los frutos que nuestro Señor merece. Amén. Como el Señor dejó ver en su parábola, la venida del Hijo amado de Dios es la máxima expresión de amor del Padre Celestial hacia nosotros. Es el mayor regalo que pudiésemos recibir. Es la mayor gracia. Es la mayor oferta de salvación. Pero asimismo, es la última voz de advertencia. Es el único y último recurso para escapar del juicio venidero. La venida del Hijo es el ultimátum celestial de Dios para la humanidad. Luego de Él, ya no hay más chances ni medios a la vista. Por eso Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero además la palabra nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amor, pero también justicia. Amor, pero también justicia hay en Dios. Aquellos que escuchaban las palabras de Jesús, especialmente los líderes religiosos, se rehusaban a aceptar la máxima expresión de amor del Padre Celestial. Debido a esto, se dirigían a una penosa condenación. Por eso, citando una profecía de Salmos, Jesús declaró, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Con estas palabras, Jesús se identificó con la piedra que fue desechada por los constructores. Él es la piedra principal de la construcción que fue hecha a un lado por los edificadores que se creían expertos. Pero es asimismo la piedra del juicio contra todos aquellos que la desecharon, contra todos aquellos que se niegan a creer en Él y obedecerle. Al oír estas palabras de Jesús, sería de esperarse que los líderes religiosos se arrepintiesen de sus maquinaciones y de sus complots contra el Señor. Pero no fue así. Por el contrario, Lucas nos dice que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Los líderes no quisieron reconocer que sus vidas estaban erradas. No quisieron reconocerse como constructores despistados que pasaron por alto la piedra principal. De este modo, por su negación a arrepentirse y creer en Jesús, se iban volviendo cada vez más merecedores del juicio de Dios. Su obstinación y orgullo llegarían al colmo cuando terminaran por colgar al Hijo amado de Dios en una cruz. Jesús es la piedra principal de la construcción que ha sido desechada por muchos. Él es la cabeza del ángulo. Él es la piedra principal. Para quienes lo han desestimado solo puede esperarse el juicio. Pero para quienes creemos en Jesús, sobre Él se afirma la construcción de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra vida espiritual. Pedro declaró, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo aquel que reconoce a Jesús como cabeza del ángulo, como su piedra principal,
Se presenta ante Dios como piedra viva, con el anhelo de formar parte de su casa espiritual y vivir en un sacerdocio santo. Esto implica que aquel que reconoce a Jesús como la piedra principal está dispuesto a obedecer y a dar su servicio al Señor. Está dispuesto a presentar sus frutos como sacrificios aceptables. En su corazón está latente el extraordinario amor inmerecido que ha recibido del Padre Celestial. Por eso, por más que alguien diga que cree en Jesús, por más que alguien diga que cree en Jesús, si su vida no manifiesta entrega y lucha espiritual, obediencia y sacrificio por el Señor, si no tiene frutos, Cristo no es el fundamento de su vida. Cristo no es el fundamento de su vida. Como los antiguos líderes religiosos, está desechando la piedra principal. Su vida está más cerca del juicio que de la gracia. Nosotros hemos recibido un gran privilegio en Jesús. ¿Lo crees así? Amén. Y así de grande también es nuestra responsabilidad espiritual ante Él. Nuestro Señor espera los frutos de nuestra labor. Espera nuestra entrega absoluta como piedras vivas que se asientan sobre Jesús, la cabeza del ángulo. Pero esto es posible solo cuando tenemos presente el inmenso amor que nuestro Padre Celestial nos ha tenido, haciéndonos parte de su viña. Cuando recordamos el extraordinario amor del Padre Celestial que ha dado a su Hijo amado para nuestra salvación. Y así, es ese amor el que impulsa el motor de nuestra lucha por presentarle sus frutos a su tiempo. Pero aquel que no conoce el amor de Dios, no lucha para agradarle. Somos labradores que han entrado en las labores en la viña del Señor por la gracia unilateral de Dios y por su profundo amor hacia nosotros. Trabajemos entonces con responsabilidad. Trabajemos entonces con gratitud. Trabajemos entonces con amor para dar gloria al dueño de la viña. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque siendo nosotros inmerecidos, tú nos has entregado un amor extraordinario en Jesús. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo amado para traernos la vida. Y hoy nosotros estamos delante de ti, reconociendo a nuestro Señor como la piedra del ángulo, la piedra principal sobre la cual queremos fundamentar nuestra vida, presentándonos como piedras vivas, en sacrificio, en entrega, en devoción completa. Ayúdanos a que podamos ser labradores espirituales responsables, que podamos traer frutos agradables a ti. Y en lugar de poner nuestra mirada en el mundo, ayúdanos a poner nuestra mirada únicamente en ti. Ayúdanos a no olvidar tu extraordinario amor, para que no veamos nuestra realidad de forma distorsionada, sino que al recordar lo que tú has hecho por nosotros, esto sea un motor en nuestra vida para que podamos agradarte con todo lo que hacemos, luchando persistentemente, con la vista puesta únicamente en ti. Muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio enorme que nos has dado. Tomamos también la responsabilidad para dar los frutos a ti. Gracias, Señor. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Misterio que por gracia salvo soy. Aleluya.